Bienvenidos todos los que nos visitan por primera vez, por segunda vez, por tercera vez. Es una bendición estar en la casa del Señor este domingo. Y bueno, hoy tenemos la cena del Señor. ¿Listos? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por favor, oremos. Señor, ayúdame para poder explicar este tema a los hermanos. Dame sabiduría, dame entendimiento. Que la gracia de tu Espíritu Santo nos guíe en este momento para poder ver toda la riqueza, todo el tesoro en tu palabra. Yo no puedo hacer nada sin ti, Señor. Te necesito. Tú eres santo, tú eres digno. Tú inspiraste cada versículo que estudiaremos hoy. Tú eres el que sabes perfectamente qué significa y por qué está en la Biblia. Y solo con la ayuda tuya podremos aprender tu palabra y ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Sean bienvenidos todos. El día de hoy, hermanos, nuestro tema se titula Entendiendo la Cena del Señor. El día de hoy, hermanos, haremos una pausa en nuestra serie que iniciamos sobre apologética. La iniciamos el domingo pasado. Hoy tocaba el tema 2, pero haremos una pausa y hablaremos este tema que es muy importante. Algunos dirán, pastor, ya hay varios temas que usted ha hablado de la cena del Señor. Y es cierto, me parece que esta es la cuarta vez que enseño sobre la cena. Pero es tan importante, hermano, que lo aprendamos, que este tema en realidad lo podríamos ver en varias ocasiones y siempre quedaríamos cortos de alcanzar a entender todo lo que esto significa. El día de hoy vamos a aprender otras cosas sobre la cena del Señor que no hemos visto en los temas pasados. Así de extenso y de importante es esta materia. Es tan importante que Jesús, justo unas horas antes de ir a la cruz, tomó la última cena con sus discípulos. Él estuvo 3 años y medio con ellos, y durante esos 3 años y medio en muchas ocasiones comieron juntos, en muchas ocasiones cenaron juntos. Pero Jesús decidió despedirse de sus discípulos por medio de la institución de la cena, lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. Vea qué tan importante es. Jesús, antes de ir a la cruz, se encarga de instituir este memorial para nosotros, la iglesia. Vamos a analizar 3 frases, hermano, de los textos que leímos. Y la primera frase es, yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Este es el apóstol Pablo hablándoles a la iglesia en Corinto, una iglesia en Grecia. ¿Ok? No es la primera vez que Pablo les está hablando el tema, por eso dice, yo recibí del Señor lo que os he enseñado, no dice lo que les estoy enseñando. No era la primera vez que Pablo hablaba sobre la cena del Señor a la iglesia, ya les había enseñado la cena desde hacía mucho tiempo, ya la iglesia la celebraba.
¿Ok? Y aquí vemos en una frase algo bien importante que Pablo dice: yo recibí esto del Señor. O sea, la cena del Señor no fue idea de los apóstoles, no fue idea de un concilio, del concilio de Jerusalén en Hechos 15, donde dijeron: oye, ¿qué hacemos? Oye, pues inventemos algo que se llama la cena del Señor. No fue idea de la iglesia, no es idea del pastor. Pablo dice: yo lo recibí del Señor. Es tan importante la cena del Señor, escuche, que fue la última enseñanza que Jesús dio a sus discípulos. Y es tan importante también que aunque Pablo no estuvo presente físicamente esa noche, porque él no era uno de los 12 apóstoles que anduvieron con Jesús, él conoció a Jesús después, al Jesús resucitado, el Señor le revela a Pablo la cena del Señor después, porque Pablo fue un apóstol a los gentiles. La iglesia en Israel ya sabían que Jesús les había instituido a ellos la cena del Señor, pero el Señor quería que esta celebración no solo fuera de la iglesia en Israel, sino de toda la iglesia cristiana en todo el mundo. Y que las iglesias gentiles que Pablo iba a plantar en diferentes países de Europa y de Asia, también tenían que celebrarla. Ese es el nivel de importancia. Repito, no es la primera vez que Pablo les está hablando. Pregunta: ¿por qué Pablo se los está enseñando por segunda vez? ¿Por qué Pablo les está hablando por segunda vez de algo que ya les había hablado? La razón es porque los corintios, hermanos, no celebraban la cena del Señor correctamente. Hay una forma correcta en que la cena del Señor se celebra, y los corintios no lo estaban haciendo de una forma correcta. Lo vamos a ver en el versículo 17, 1 Corintios 11, 17, vayamos ahí. Escuche: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Y qué es esto que sigue? Les estaba hablando acerca de la cena. Y Pablo en este momento, hermanos, está un poco enojado con los hermanos de la iglesia, porque cuando ellos se congregaban para celebrar la cena del Señor, no lo estaban haciendo ordenadamente. Según los eruditos, se cree, hermanos, que en la iglesia del primer siglo, la iglesia cristiana del primer siglo, los hermanos celebraban la cena todos los domingos, la celebraban. Primero tenían la reunión de adoración en donde predicaban, se hacía todo lo que se tenía que hacer. Después de eso tenían un banquete que se le conocía como ágapes, que era una celebración en donde todos los hermanos al terminar la reunión comían y se juntaban a comer, y después de su banquete celebraban la cena del Señor. Pero había un desorden tan tremendo, hermanos, en la iglesia de Corinto, que ellos habían vuelto una mezcolanza de las dos celebraciones. El ágape y la cena del Señor los habían como revuelto, y ya no hacían una diferencia entre el convivio secular que ellos estaban teniendo y el tomar el pan y el vino con una forma solemne y digna. Los eruditos dicen, hermano, que los más ricos de la congregación llevaban grandes banquetes y muchas bebidas, se sentaban en una mesa y eran mezquinos y no compartían con los demás hermanos pobres de la iglesia. Y antes de tomar la cena del Señor, primero se ponían una hartada. No sé si usted está familiarizado con esa palabra. Una hartada de comida, de una forma grotesca y con desfachatez. Pero no terminaba el asunto allí. Llevaban bastante vino y se ponían una buena borrachera. Se embriagaban los hermanos en la iglesia de Corinto. Tenemos que entender en el contexto histórico el tema del vino, ¿no? Y el tema del vino en la época de la iglesia primitiva y en nuestra iglesia, en nuestra época, y obviamente eso lo tenemos que dejar para otro día. Pero ese era el desorden tan irreverente que los hermanos hacían la cena del Señor. Habían vuelto de la cena del Señor un circo. La iglesia de Corinto era muy problemática. ¿Qué cree que hizo el Señor? Pablo estaba molesto. ¿Cómo cree que estaba el Señor? Más molesto que Pablo. ¿Sabe qué hizo el Señor? El Señor trajo una disciplina severa y ejemplar sobre esta iglesia. 1 Corintios 11:30. Escuche: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
La primera vez que yo estaba convertido, cuando yo estaba nuevo en el Evangelio y yo leí este pasaje, yo dije, qué severo es Dios. Porque esa palabra duermen significa que estos hermanos de Corintio, que eran unos irreverentes, unas personas desubicadas que no sabían hacer diferencia entre lo secular y lo sagrado, Dios trajo enfermedades a unos y a otros muerte. Literalmente, varios de esos hermanos murieron a causa, hermano, de su falta de respeto a la cena del Señor. Usted me podría decir, pastor, ¿eso aplica a los tiempos de hoy? ¿Podría aquí un hermano que es irreverente, que es una persona que no tiene un buen testimonio y hace las cosas indignamente, ser asesinado por el Señor? La respuesta es que no lo sé. La verdad es que en el primer siglo el Señor fue muy estricto. Ananías y a Zafira fueron fulminados en el momento porque trataron de engañar al Espíritu Santo con unas ofrendas que no las dieron de una forma íntegra. Estos hermanos en Corintio fueron aniquilados por el Señor por hacer una burla de la cena del Señor. Señor, como que en el estado de inocencia que estaba la iglesia en sus primeros años, el Señor fue muy estricto porque no quería que inmediatamente al nacer la iglesia se comenzara a corromper y a desviar. De ahí la gracia se ha extendido, hoy muchas gentes viven de forma indigna, no apoyan la iglesia económicamente y el Señor tiene misericordia. Otros toman la cena del Señor de una forma irreverente. En el primer siglo, creo yo, Dios fue muy estricto porque no quería que su iglesia, que era pura, limpia, inocente, recién nacida, comenzara desde bebé a tomar un rumbo de corrupción. ¿Por qué Dios tuvo que llegar a este asunto con los hermanos? ¿Porque Dios esperaba perfección? No. Dios sabe que ninguno de nosotros somos perfectos. Él tuvo que llegar a este asunto porque ellos fueron arrogantes. Si ellos hubieran llegado a la cena del Señor y hubieran dicho, Señor, sabemos que no somos perfectos, somos mezquinos. Mira, nos trajimos comida y no queremos ni compartir con el que no tiene. Perdónanos. Estamos haciendo las cosas mal. Dios no hubiera tenido que llegar a ese punto. Pero es que a ellos no les importaba. No solamente la hacían mal en forma externa, sino que internamente en su corazón había falta de respeto al Señor y falta de temor por el Señor. No se asuste, hermano. No hay iglesia perfecta. La iglesia de Corinto, fíjese que aunque no es una iglesia perfecta, en varias partes Pablo les dice, Señor, bendice a tus hijos. Te pido por ellos, ayúdalos. Pero era una iglesia con serios problemas. Mire, vamos a hacer un recuento. Capítulo 11, estamos en el capítulo 11. En el capítulo 11, la iglesia de Corinto es reprendida por abusar de la cena del Señor. Avancemos. En el 12 fueron reprendidos por abusar de los dones espirituales. En el 13 fueron reprendidos por falta de amor. En el 14 por el abuso de las lenguas. En el 15 por dudar de la resurrección. En el 16 por no querer ofrendar en la iglesia. ¿Qué iglesia? Algunos dicen, no, es que en el primer siglo todo era mejor y todo era perfecto. No, el ser humano siempre ha sido corrompido y con una tendencia a lo malo desde el primer siglo hasta el último día del fin del mundo. Así será. Aunque estemos en Cristo, fallamos, tendemos a hacer las cosas de una forma equivocada. Pero el Señor demanda de nosotros perfección. No, lo que demanda es que nosotros siempre estemos avanzando hacia esa perfección. El Señor no quiere que nosotros estemos estancados toda la vida, sino que crezcamos, que demos frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a la segunda frase de nuestros versículos. Jesús, el día que fue entregado, tomó pan y vino. Justo el día que el Señor fue entregado. El Señor sabía que iba a la cruz. Y lo último que hace es cenar con sus discípulos. Escuche, esto es importante, fue la última Pascua y la primera cena del Señor. Esa noche fue histórica, esa noche dividió la historia. Esa fue la última Pascua, porque Jesús lo celebró justo en la noche de Pascua de los israelitas. ¿Qué significaba la Pascua? La Pascua significaba que en en Egipto, hacía aproximadamente 1500 años atrás, el Señor había sacado a Israel con mano poderosa de Egipto por medio de la muerte de los primogénitos, pero para que no murieran los primogénitos de Israel, se mandó a degollar a un cordero
pintar las puertas y los dinteles de la puerta con esa sangre para que el heridor no entrara en la casa de los israelitas y comer todo ese cordero. Y ese cordero pascual que se había celebrado, esa memoranza por 1500 años, cuando Jesús celebra esta noche, Jesús está poniendo fin a la Pascua. Es la última Pascua judía, escuche, y la primera cena para la iglesia cristiana. Una transición maravillosa. ¿Y qué significa eso? Significa que de la misma forma que por la sangre de aquel cordero y por el cuerpo de aquel cordero que se comieron en Egipto los israelitas y fueron libres de la esclavitud del faraón, por esa misma sangre, cuando Jesús toma el vino y dice esto es mi sangre, y toma el pan y dice esto es mi cuerpo, por esa misma sangre y por ese mismo cuerpo que iba a ir a la cruz del Calvario para que fuera derramada su vida hasta el extremo, nosotros fuéramos libres de la esclavitud del pecado para siempre. Por eso usamos pan y vino en forma simbólica, porque representa el cuerpo y la sangre de Jesús, el único cordero perfecto, el único cordero de Dios, santo, sin mancha, en quien nosotros tenemos redención de nuestros pecados. ¿Por qué? Por su sangre. La última cena judía y la primera cena cristiana. La última Pascua judía y la primera cena para el cuerpo de Cristo. La última frase que analizamos es: cuando lo hicieres, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí hay tres cosas. Número uno, cuando lo hicieres. La pregunta aquí que nos ocupará es: ¿cada cuándo se debe celebrar la cena del Señor? Ya vimos que la Pascua judía era una vez cada año. Ya vimos que la iglesia primitiva celebraba la Santa Cena o la Cena del Señor. Algunos prefieren llamarla la Santa Cena, nosotros la llamamos la Cena del Señor. Cada domingo, cada primer día de la semana se reunían los hermanos. 4 cosas hacían. Dice que meditaban en la Escritura, en la oración, en el ayuno y en el partimiento del pan, que habla de lo que es la Cena del Señor. Lo correcto es que la iglesia lo celebre no tan cercano para que no se haga una liturgia mecánica y que se empiece a subestimar, pero también lo correcto es que la iglesia no la celebre tan lejano para que no se tenga como algo sin importancia. En la cena del Señor estamos siendo llamados a la santificación, por lo tanto no tendríamos problema, no deberíamos de tener problema con celebrarla y tomarla cada vez que nuestra iglesia local lo hace. Cada vez que la iglesia local celebra la cena del Señor, es deber de todos los miembros de esa iglesia darse cita a ese lugar para participar de la cena del Señor. Algunas iglesias de sana doctrina que yo conozco lo celebran mensual. Nosotros lo hacemos bimestral, algunos otros lo celebran cada 3 meses y algunos dicen que lo más lejano sería cada 4 meses, 3 veces al año. Porque hay gente que dice, no, es que cada 2 meses es muy rápido. Sí, pero ¿por qué no te cansas de pecar todos los días? Sí, o sea, la cena del Señor es un llamado a la santificación cada 2 meses. Ahora, con esto no estoy diciendo que usted peque y haga de su vida lo que quiera y venga cada 2 meses a poner cara de mártir. No. Lo que yo estoy diciendo es que esto es un llamado público donde todos públicamente tomamos la cena y estamos diciendo que permanecemos en nuestro llamado a la santificación. La segunda cosa aquí de esta expresión, la muerte del Señor, dice, cuando lo hicieres, la muerte del Señor anunciáis. La muerte del Señor es tan importante, es la centralidad del Evangelio. La cruz de Cristo es lo más importante en la Biblia. La cruz de Cristo, hermano, es el mensaje central del Evangelio. Pablo, cuando fue a Corinto, les dijo, yo no me propuse saber otra cosa que no sea hablarles de la cruz de Cristo. Hablarles de Cristo y de este crucificado. Por eso, hermanos, nosotros aborrecemos el Evangelio de la prosperidad. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de la prosperidad sutilmente esconde la cruz de Cristo y te comienza a hablar de que Cristo vino para que seas campeón, para que seas rico, para que seas tu mejor versión de ti mismo en esta vida. Your best life now. No. Nuestra mejor vida viene ¿cuándo, hermano? Después de esta, cuando estemos con el Padre. Nosotros
Estamos completamente en contra de un evangelio que esconde que Cristo le dijo a sus discípulos: el que quiera ir en pos de mí, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Esconden eso. Esconden que Pablo renunció a todo por Cristo. Pablo no murió siendo rico, murió siendo pobre porque dejó todo por Cristo y murió decapitado. Pedro dejó todo por el Señor y murió crucificado, pero él dijo de cabeza: crucifíquenme porque no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Juan no quiso negar a Jesús, lo pusieron preso y lo mandaron a una cárcel donde pasó toda su vejez. Eso te lo esconden, que el evangelio implica un cierto sufrimiento. Y que como tal seremos despreciados, seremos rechazados en este mundo, porque nosotros hemos decidido seguir al Señor. Dijo Charles Spurgeon: ustedes no son el azúcar del mundo, que todo mundo quiera de ustedes. Ustedes son la sal del mundo y por lo tanto serán rechazados. Dios no dijo que íbamos a ser el azúcar del mundo y que nosotros le íbamos a parecer dulces a todos los demás. Nosotros somos la sal. Y como sal somos aborrecidos muchas veces, porque nosotros hemos decidido seguir al Señor. ¿Y qué más? Hasta que Él venga. El tercer aspecto de esta expresión, hermanos, es que Cristo vuelve. Esa es la buena noticia. Estamos en un mundo, en un sistema injusto, hermano. En este mundo nos suceden cosas malas, nos suceden situaciones que de repente uno no quisiera pasar, pero es temporal. Y esta leve tribulación en nosotros lo único que produce es un excelente y más eterno peso de gloria en nosotros. Los cristianos, cuando les pasa algo malo y se espantan, entonces ¿qué pasa? O sea, cuando Dios nos quiere procesar a nosotros, ¿qué hacemos? ¡Ay, Señor, sácame de este proceso! No, es que el proceso es necesario, porque por medio de eso es que tú vas a reflejar cada vez más el carácter de Cristo. ¿Cuándo vas a crecer? Si cada vez que algo malo te está pasando, tú lo que quieres es salir corriendo y declarar y decretar: yo declaro que esto se acaba y que soy feliz para toda la vida. No, tranquilo, respira hondo. ¿Sabe que a mí algo que me ha costado, hermano, es aprender a orar y quitarme la maña de decirle a Dios que tome el control? ¿Cómo me está costando esa maña? Porque Dios nunca ha perdido el control. Cuando usted ora: ay, Señor, toma el control de esto que me estoy muriendo. Tranquilo, si Él es soberano. Aprenda a orar, dígale al Señor: aunque mi humanidad no lo entienda y me duela, yo sé que tú estás en control. Mira cómo cuesta quitarse esa maña, hermano. Señor, toma el control. Como que Dios anda por allá desesperado: ay, sí, Bernardo, discúlpame que mira, te dejé sin atención por un ratito, pero ahorita a tus órdenes, mijo, ya voy a tomar el control como tú digas. Si no se cae una hoja de un árbol o un pájaro del cielo o un cabello de su cabeza sin que Él lo sepa o sin que Él lo decrete, ¿por qué se le van a pasar por alto otras cosas? Como enfermedades, crisis, problemas, persecución, vituperio. Cuando os vituperen, ¿sois qué? Bienaventurados. Él viene. Él vuelve a imponer un reino justo, un reino de paz, donde no habrá más llanto, más dolor, más lágrima. Regirá las naciones con vara de hierro y ahí estaremos con Él. Hasta ahí dejamos nuestros pasajes. Voy a avanzar. Hoy vamos a tener un mensaje breve porque tenemos la cena. Pero escuche, le quiero enseñar dos cosas. La iglesia romana, hermanos, celebra muchos sacramentos, muchas cosas que ellos han instituido, que los santos óleos, que la confirmación, que el purgatorio, bueno, un montón de cosas que ellos han constituido como sacramentos. Bíblicamente, a la luz de la Escritura, Jesús solamente instituyó 2 sacramentos. Ahora, no se asuste cuando yo digo la palabra sacramento. Sabemos que para nosotros suena satanizado un poco porque estamos acostumbrados a que esa palabra es de Roma. Pero no es así en realidad. Esa palabra sacramento significa cosas sagradas, algo que es sagrado. No sea tan de mente estrecha, hermano. Por ejemplo, la palabra limosna está en la Biblia y Roma la usa. ¿Deberíamos de quitarla de la Biblia porque Roma la usa? La palabra obispo está en la Biblia. El que desea obispado, buena cosa desea. Pero también la usa Roma.
¿Deberíamos de quitarla de la Biblia porque Roma la usa? No, tranquilo, no pasa nada. No se asuste cuando yo menciono, hermano, que hay 2 sacramentos que como iglesia evangélica protestante debemos cumplir. No hay que ser tan ignorantes, hermano, ni se deje llevar por cosas. Mire, algunos me han comentado que esta cruz les causa un poco de problema. Pastor, es que la cruz es católica. No, esto es un símbolo, nada más. Cristo murió en una cruz. El mensaje más poderoso de la Biblia fue el mensaje de la cruz. Porque dice que a Dios le plació salvar a las personas por la locura de la predicación. ¿Y cuál era ese mensaje? El mensaje de que Cristo había muerto en una cruz para librar de sus pecados a los que vienen a Él. 2 sacramentos entonces. Escuche, el primero es el bautismo. Aquí no voy a detenerme, voy a avanzar rápido. El bautismo todos sabemos qué es. Es el sacramento inicial con el que todo creyente arrancamos. Vamos a las aguas, somos sumergidos en el agua completamente. ¿Por qué? Porque la palabra baptizo, la palabra griega baptizo significa eso, sumergir completamente en un líquido. En el contexto histórico se utilizaba para teñir una tela en una solución de pintura, de tintura, en la cual se sumergía el trapo completamente hasta que las fibras de dicha tela se impregnaban de dicha pintura y una vez que era sacado, todo el trapo estaba impregnado de esa pintura. Eso es lo que significa bautizo. Por eso nosotros creemos en un bautizo por inmersión, no por aspersión. Inmersión es ser sumergido completamente en las aguas y la aspersión es ser rociado o con un tarrito echarte agua en la frente. También creemos que el bautismo es para los adultos, para quienes han profesado una fe verdadera en Cristo. ¿Okay? Se bautiza uno una sola vez cuando se hace de la forma correcta, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es un compromiso oficial donde tú estás diciendo, yo por la proclamación del Evangelio he venido a Cristo en 2 posturas. Número 1, fe salvadora, la cual yo no la produje con mi corazón porque mi corazón no puede, sino que Dios me la dio. Y la venda me fue quitada y vi que Cristo es mi Salvador. Y el segundo aspecto, arrepentimiento genuino, profunda tristeza por el pecado. De tal forma que de ahora en adelante, cuando yo peque, me sentiré fatal. Porque no me gusta el pecado ahora. Cada vez que fallo, vengo, me arrodillo, pido perdón y sigo adelante. Eso es el bautismo. Pero el segundo sacramento es la cena del Señor. La cena del Señor se practica varias veces. Cada vez que la iglesia local la celebra, los miembros de la iglesia deben de estar en la iglesia para tomarla. También es simbólico. El bautismo no es salvífico. La cena del Señor tampoco es salvífico. Cuando la persona se bautiza, dice, yo tengo una fe salvadora y una convicción de pecado en Cristo. Cuando la persona toma la cena del Señor, dice, me mantengo en dicha convicción y en dicha fe. Por eso se celebra frecuentemente. Y es una forma de que nosotros nos evaluemos como iglesia, si estamos caminando en unidad. La unidad de la iglesia no se puede lograr en la carne, hermano, eso es imposible. Aquí por cultura, por costumbres, por nacionalidad, por ideología, por política, por deportes, por lo que sea, siempre vamos a salir en un desacuerdo en nuestra humanidad. Entonces, ¿cómo yo puedo tener unidad con alguien que somos tan diferentes en el espíritu? ¿Y cómo es eso, pastor? En el espíritu es cuando yo tengo un temor verdadero de Dios y yo lo que quiero es agradar a Dios. Y usted tiene en su corazón un temor verdadero de Dios y usted quiere agradar a Dios. Yo camino en santificación, usted camina en santificación. ¿Y entonces qué? Cuando venimos y tenemos una diferencia, se arregla sola, porque somos hijos de Dios. El problema es cuando no somos. O tienes un problema con alguien que aparenta ser y no es. Te quiere matar, te quiere romper, cortar la cabeza, romper la cara, iba a decir, suena un poco duro. Entonces, ¿cómo se logra la unidad de la iglesia? Por medio de nuestra santificación. Por eso cuando tomamos la cena como iglesia estamos diciendo, nos mantenemos en Cristo y nos mantenemos en unidad. En la carne no podemos, es imposible. Si usted a veces usted no se entiende ni con su esposo ni con su esposa, o ni con usted mismo, se mira en el espejo y dice, ay, empieza allí a pelear. Hay gente que es bipolar, ¿no? Tiene una serie de asuntos psicológicos. Pero lo logramos por el Espíritu. 3 cosas. ¿Por qué algunos cristianos menosprecian la cena del Señor? En mi experiencia he aprendido estas 3 razones, podrían haber más,
pero voy a mencionarles solo 3 de por qué algunos cristianos menosprecian la cena del Señor. La primera, porque no están cuidando su santificación. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Bueno, pues en santidad. Era misericordioso, perdonador, lleno de amor, lleno de sabiduría, lleno de prudencia. Es nuestro blanco perfecto. Cristo es nuestro blanco perfecto de santificación. A Él es a donde nosotros apuntamos. Usted no se quiere parecer a mí. Usted no se quiere parecer a un anciano, a un líder. Usted tiene que parecerse a Cristo. Cada vez que usted vaya a hacer algo, usted diga hacia usted mismo, oye, ¿y esto en qué glorifica a Dios? ¿Esto en qué glorifica a Dios? ¿Soy cristiano o no soy? Ok, sí soy. ¿Y lo que estoy a punto de hacer en qué glorifica a Dios? No piense, ¿y esto qué pensará el pastor? No, o sea, lo que yo piense finalmente no importa, porque yo no morí por usted en la cruz del Calvario. Finalmente yo le puedo cachar infragante a usted siendo algunas cosas no correctas, pero usted tiene un montón de tiempo para hacer muchas cosas a escondidas. Entonces mejor pregúntese, ¿Dios le está viendo en qué glorifica esto a Dios? Las personas, obviamente, ¿cómo te va a parecer la cena del Señor si tú no oras? ¿Cómo te va a parecer la cena del Señor si tú no lees la Biblia? Si pasas viendo películas que lo único que hablan son profanidades. Si pasas oyendo música que lo único que hablan son profanidades que te están ministrando el alma, ministrando depresión, ministrando ansiedad. No sé si, mire, hermano, el sistema del mundo lo único que nos ministra es ansiedad. A mis hijas les gustan mucho las películas así de caricaturas que salen así de moda. Yo le digo, tengan cuidado con lo que ven. Pero cuando termina la película, las veo que se quedan así como, digo, ¿cómo se sienten? ¿Les sienten con un poco de emptiness, como vacío? Sí. Porque esas películas están diseñadas como para que uno se proyecte al trama de la película, pero cuando dice the end, te quedaste vacío. Tenga cuidado, hermano. Mire, ahorita tenemos tantas ofertas del mundo por todos lados. Videojuegos, películas. Hay tanta cosa que nos consume y nos absorbe. Pero ¿sabes cómo vas a quedar después de pasar por todo eso? Exprimido, vacío, deprimido, triste. ¿Y tú? ¿Y por qué me siento así? Tienes horas viendo fútbol, viendo películas, oyendo música que no te edifica, oyendo personas que no te edifican. Y 0 minutos de oración, de palabra, de meditación. Vienes a la cena del Señor y ¿qué te parece? Uy, esto es una liturgia aburrida. Esto es una liturgia legalista. El pastor está exagerando. El pastor ya quiere imponer un montón de reglas en la iglesia que ni están bien. Por favor. Lo único que demuestras es que tú estás en otra cosmovisión de la vida. Estás viendo la vida desde un punto de vista muy secularizado, intoxicado del mundo. No se confunda, hermanos. La santificación no es legalismo. Decoro en nuestra vestimenta no es legalismo. Denunciar herejías no es legalismo. Denunciar falsos maestros no es legalismo. Eso es un deber de una iglesia sana. La segunda razón por la que la gente menosprecia la cena del Señor es por ignorancia bíblica. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Subí la voz a propósito para que despierten. Los que tienen tanto tiempo, 10 años, 15 años, 20 años en Cristo. ¿Pero qué cree? Tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar, ¿cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La leche es para los bebés, el alimento sólido para los adultos. ¿Cómo se aplica esto a lo espiritual? Cuando una persona está recién convertida, está apenas acercándose a la iglesia, Dios tiene paciencia y misericordia. Es nuevo, está en un proceso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, debiendo de ser ya maestros de la palabra, o por lo menos de las doctrinas básicas de la palabra, ignoramos cosas como, ¿y qué es la cena del Señor? O sea, tú tienes 20 años en la iglesia, pero tú no sabes qué es la cena del Señor. ¿No sabes cómo se toma? ¿Cuáles son los elementos? ¿Quién la puede tomar? ¿Quién no la puede tomar? ¿Quién la instituyó? ¿Por qué lo celebramos? ¿Qué significa?
Por eso a veces, hermano, vemos que Dios trae disciplina sobre las personas porque no dan fruto, no avanzan, pasan años estancados. Y la disciplina no es igual para todos los creyentes. Le pongo un ejemplo. Si usted tiene un bebé que por accidente hizo sus necesidades fisiológicas en la sala de la casa, un bebé de 1 año, usted dice, bueno, fue un accidente, ¿verdad? ¿Estuvo bien eso? No, no estuvo bien, fue algo que le va a causar trabajo y etcétera. Pero usted, pues no viene, te voy a disciplinar, bebé de 1 año, por hacer esto. No. Pero ¿qué pasa si eso lo hace su hijo o su hija de 13, 14 o 15? Usted lo regañó y él, en venganza de que usted lo regañó, como es un poquito desequilibrado, fue e hizo sus necesidades en la sala, a manera de protesta. ¿Cuál sería su reacción de usted? Una disciplina ejemplar. Hasta hacerle un test psicológico. Oye, ¿estás bien de la cabeza? Entonces, ¿qué pasa? La disciplina no es igual para todos en el cuerpo de Cristo precisamente por eso, porque no todos tenemos la misma madurez. Pero hay unos que debiendo tener ya más madurez y que andan perdiendo el tiempo en cosas vanas, muchas veces el Señor tiene que traer la disciplina. Pero dale gracias a Dios por la disciplina. ¿Sabes por qué? Porque Él solo disciplina a sus hijos. Solo a sus hijos. Él no disciplina a los ajenos. La tercera razón de por qué la gente menosprecia la cena del Señor. Porque no han entendido la gracia. Efesios 2 del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, la fe no es de usted, es dada. Pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos versículos yo los he explicado acá mucho. Quiero que veamos un video, si podemos apagar las luces, alguien que nos asista. Vamos a ver un video que me gustó mucho hace ya varios años, que lo vi la primera vez, como 2 años. Y este video ilustra lo que es la gracia, así que vamos a verlo, ponga atención, 2 minutos y medio me parece que dura. Guardemos silencio porque el audio no está muy bueno y entonces retomamos el sermón ya para terminar. Siguiente. Archivo, por favor. Veamos, unas cuantas mentirillas, unos cuantos robos por aquí y por allá. De vez en cuando te portaste bien. Traté de vivir una buena vida. Sí, vamos a ver qué tan buena. Por aquí, por favor. Siguiente. Archivo, por favor. Ok, hice cosas malas, Sí, ya vi. pero también he hecho cosas buenas, o sea, aparte de las malas, una vez rompí un cristal y fui como que levanté todos los pedacitos. Eso cuenta, ¿no? Vamos a averiguarlo. Por aquí, por favor. ¿Pero por qué? Siguiente. Archivo, por favor. ¡Oh, impresionante! Sí, di mi vida para hacer de este mundo un lugar mejor. Doné millones al Teletón, abrí muchos asilos y hasta doné sangre cada mes. Y en serio, debí de haber hecho mucho más. ¿Y esta suscripción es tuya? Sí, nada más lee los artículos. Pero no vi nada más leí los artículos, en serio. Siguiente. Mi mamá va a la iglesia. Me bauticé cuando era niño. ¿Recibes American Express? Siguiente. Archivo, por favor. ¡Wow! Alguien ha estado ocupado. Ok, acabemos con esto. Disculpe, señor, no sabía que estaba con usted.
Hijo de Dios. Ok, sube la báscula. No, tú no. Él. Ay, a ver, eso es injusto. No, es justo. Por eso se llama gracia. Siguiente. Amén. Por eso se llama gracia, porque no es por tus obras, es por el sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Amén. Con estos últimos comentarios resumo ya el mensaje, hermanos, y vamos a ver por qué es importante entonces la cena del Señor. Número 1, porque Cristo mismo la instituyó. No fue idea de alguna persona, iglesia, concilio, organización, sino de Dios mismo. Cristo es Dios y Él dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Okay? La segunda razón por la que es importante, hermanos, es porque cuando nosotros tomamos la cena, estamos viniendo a la mesa del Señor, estamos prácticamente siendo invitados. Sucede un misterio espiritual. Calvino lo explicó de la siguiente forma. Calvino dijo que en la cena del Señor, obviamente Jesucristo tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Él está en el cielo con ambas naturalezas, por eso Él es el Dios hombre. La naturaleza humana de Cristo está limitada a espacio y tiempo, o sea, no es omnipresente, está en el cielo. Pero la naturaleza divina de Cristo es omnipresente, por eso Cristo puede estar en todas partes al mismo tiempo. Él está aquí hoy. Entonces, fíjese lo que sucede cuando se celebra la cena del Señor. Lo que sucede es que la presencia divina de Cristo que está aquí nos lleva a una experiencia espiritual, no mística como dice Roma, pero una experiencia espiritual con el Cristo encarnado. O sea, ¿dónde está la naturaleza encarnada de Cristo? ¿Dónde está? Está en el cielo. Yo no puedo ir para allá para tener una experiencia con Él. Pero por medio de la cena del Señor, la presencia divina nos lleva de una forma espiritual con Él. O sea, en otras palabras, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, es como si nos estuviéramos remontando 2000 años atrás y pudiéramos estar en el aposento alto cuando Jesucristo instituyó la cena con sus discípulos. El que Cristo, hermano, tenga una naturaleza encarnada es bien importante. La Biblia prohíbe que nosotros pasemos por alto esto. Juan dijo, si alguien niega que Jesús vino en carne, es el espíritu del anticristo. O sea, nosotros no podemos, por hacer un énfasis desmedido en su divinidad, olvidar su humanidad. En ambas naturalezas tenemos que hacer énfasis. ¿Ok? En ambas naturalezas. ¿Por qué? Es importante que Jesús se encarnó para poder morir. Si no se hubiera encarnado, no hubiera podido morir. Si no hubiera podido morir, no hubiéramos sido perdonados. Se encarnó para conocer la tentación y el peso del pecado. Él fue tentado en todo y en la cruz todo el peso del pecado del mundo cayó sobre Él. Por eso dice que se compadece de nosotros en nuestras debilidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote, dice que no fue tentado, sino que fue tentado en todo, pero sin pecado. Se encarnó para obedecer al Padre y por dicha obediencia ser hecho dueño del universo, por cuanto dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, por su obediencia al Padre. Se encarnó para hacer que la humanidad sea dignificada delante del Padre. Es importante entonces, hermano, que no ignoremos esto. La cena del Señor, con esto termino, apunta en los tres tiempos que nosotros conocemos. Nosotros conocemos el pasado, el presente y el futuro. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos mirando hacia el pasado, recordando su cruz y su muerte. Cuando la celebramos, estamos ubicados en el presente, sentados a la mesa con Él y diciéndole, caminamos en santificación para hacer tu voluntad. Pero también apunta hacia el futuro, porque Él dijo, hasta que yo venga, Él vuelve. Es algo bien tremendo, hermano. Cuando celebramos la cena del Señor estamos
ubicados en todos los tiempos que conocemos. Y con esta cita concluyo. 1 Corintios 11, 31 al 32. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, que aun cuando nosotros a veces hacemos algo malo y el Señor viene y nos disciplina y nos ubica en lo que tenemos que estar haciendo, es bueno, porque es peor ser condenado por el mundo. ¿Y eso a quién aplica? A los que definitivamente son personas que le dan la espalda al Señor, porque estaban fingiendo dentro de la iglesia, no eran nacidos de nuevo. Así que mire, el día de hoy vamos a hacer algo bien especial. Quiero que se ponga en pie.